6 de la mañana, 44 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Doctor Cabal, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Les Carlos. Un saludo para todos ustedes en la FM y a todos los oyentes. Gracias por darnos algunos minutos. Cuando uno empieza a tener esta discusión, es que ya el año se acabó y el año ya está empezando a terminarse. Y es la discusión del salario mínimo. Hemos empezado ya a dar las primeras pinceladas sobre esta determinación, sobre esta nueva cifra. Doctor Cabal, ¿dónde están parados los empresarios en términos de salario mínimo para el próximo año? ¿Cuál sería la cifra adecuada? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en el radar? Bueno, Luis Carlos, como usted muy bien dice, es temprano para hablar de este tema. Yo pensé que íbamos a hablar de amor y amistad, que es el próximo. 6 de la mañana, 44 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Doctor Cabal, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Les Carlos. Un saludo para todos ustedes en la FM y a todos los oyentes. Gracias por darnos algunos minutos. Cuando uno empieza a tener esta discusión, es que ya el año se acabó y el año ya está empezando a terminarse. Y es la discusión del salario mínimo. Hemos empezado ya a dar las primeras pinceladas sobre esta determinación, sobre esta nueva cifra. Doctor Cabal, ¿dónde están parados los empresarios en términos de salario mínimo para el próximo año? ¿Cuál sería la cifra adecuada? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en el radar? Bueno, Luis Carlos, como usted muy bien dice, es temprano para hablar de este tema. Yo pensé que íbamos a hablar de amor y amistad, que es el próximo eh, viernes, También. pero la verdad Quiero es empezar por que, esto y después amor y amistad. Sí, señor. bueno, pero la verdad es que es muy temprano, porque obviamente nos faltan prácticamente 3 meses y medio del año para precisar en qué va a quedar la inflación, porque recordemos que siempre el salario mínimo está fundamentado en la inflación del año. Por supuesto que diciendo esto, que seguramente la inflación llegará, de pronto está bajando, ya va a niveles de 11%, seguramente va a llegar a alrededor de 9%. Diciendo esto, yo creo que en este momento, con los niveles de inflación que hay, es muy eh, cauteloso tener un salario mínimo muy acorde al nivel de inflación y la productividad, porque recordemos que en los últimos 2 años, en el último año del gobierno Duque, cuando el salario mínimo se incrementó a 1 millón de pesos y en el año pasado se incrementó por encima de 4 o 5 puntos sobre la inflación. O sea que eso también ha repercutido en el nivel de inflación de este año y por esa razón creo que este año se requiere ser demasiado cauteloso antes de pensar en unas cifras estrambóticas por encima de la inflación. No sé si se refiere a usted a cifras estrambóticas tras la declaración del viceministro de Hacienda Diego Guevara en el Congreso, que dice que él espera que esto sea un incremento de 2 dígitos. Por eso es que estamos en la conversación en este momento. Permítame, le doy la palabra a el doctor Juan Lozano. Don Juan Lozano, por favor, pregunta para el doctor Cabal. Doctor Cabal, buenos días. Sí, es que plantee que sea en 2 dígitos en este momento cuando todavía faltan algunos datos y tan cerquita de los tarjetones puede oler un poco a populismo o agitación electoral. El año pasado ustedes, para evitar que satanizaran a los empresarios, dijeron no vamos a poner una cifra sobre la mesa porque esperamos que sea un acuerdo técnico, un acuerdo justo, un acuerdo que les sirva a los trabajadores y a los empresarios, que sea justo. ¿Qué se ha planteado para este año? ¿Cómo se van a aproximar a la negociación del salario mínimo? Juan, muy buenos días. La verdad es que usted lo acaba de decir, la declaración del viceministro, pues es una declaración un poco alegre, máxime, que en este momento pues está en discusión el proyecto de reforma laboral que colocó el gobierno sobre la mesa nuevamente. Entonces, hablar de inflación
de 2 dígitos a estas alturas del partido, como se dice, sin tener en cuenta qué va a pasar con la reforma laboral que va a atender, si es que prospera, a incrementar en más de 25-30% los costos laborales en Colombia, pues imagínense si aún con esto podemos hablar de un salario mínimo alto. Es decir, yo creo que en este momento hablar de incremento de salario mínimo antes de las elecciones regionales de octubre es hacer un poco de demagogia. Sí, que se le ven las orejas al burro, como dice Luis Carlos, plantear este tema en esta coyuntura política que se nos viene. Doctor Cabal, al margen de esto, ¿se debería pensar ya en adelantar una discusión sobre el salario mínimo diferencial por regiones? Es decir, no es la misma situación de un empresario en la costa atlántica que otro en el Amazonas o en Bogotá. Ese es un tema que siempre en FENALCO lo hemos planteado porque tampoco es lo mismo, así como usted lo dice, tampoco es lo mismo lo que cuesta la vida en Bogotá a lo que cuesta la vida en una región pues mucho más apartada del país, que es mucho más barato. Por eso hablar de salario mínimo diferencial podría incentivar a muchas empresas a radicarse en otras regiones del país donde la mano de obra, por ejemplo, sea un poco más económica. Es decir, que el salario mínimo siempre debe ir acorde al costo de vida y en ese sentido no es descabellado hablar de salario mínimos por regiones como lo hemos planteado en alguna otra oportunidad. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. Doctor Cabal, ¿me quería decir algo del Día del Amor y la Amistad? ¿De qué? ¿De qué cosa? No, básicamente en FENALCO siempre hacemos una encuesta a los colombianos sobre el Día del Amor y la Amistad y sorprendentemente el 82% de los colombianos quieren celebrar el Día de Amor y Amistad y obviamente hacerlos